Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Encuentra la potencia derivada en cada resistor del siguiente diagrama. Ahí están las respuestas a las que tenemos que llegar y la figura de ese circuito de resistores conectados en serie en paralelo. Que ya lo vamos a retomar, no sin antes identificar lo importante. Número uno, estamos en el tema de resistencias conectadas en serie en paralelo. Aquí tenemos una simbología de dos resistencias, una horizontal y otra vertical. Número 2, las conexiones que se hacen con esas resistencias pueden ser en serie, que es una continuación de la otra, la cual tenemos que encontrar la equivalente de ellas dos, y que para encontrarla solamente sumamos cada una de las resistencias que están conectadas en serie, donde la característica también que se tiene que la corriente que pasa por ellas es la misma. Número 3, también existe la conexión en paralelo, donde la característica también que tenemos que tener presente que el voltaje cuando tengamos resistores en paralelo es el mismo. Aquí tenemos una combinación de cómo se conecta en forma paralelo de dos resistores. También podemos encontrar la resistencia equivalente o el resistor equivalente de ellos dos. ¿Cómo calculamos su valor? Bueno, tenemos dos formas. Uno a través de los recíprocos. Solamente vamos sumando los recíprocos de todos los resistores que están conectados en paralelo. O si tenemos solamente dos, podemos ocupar esta expresión, que va a ser igual a la multiplicación de dos resistores entre su suma, si solamente hay dos. Si no, tenemos que sumar los recíprocos y que no se nos olvide aquí despejar esa resistencia equivalente cuando tengamos dos o más resistores conectados en paralelo. Número 4, vamos a utilizar la ley de Ohm para resolver este problema. Y también, como me pide que encontremos la potencia en cada resistor, vamos a utilizar estas dos expresiones. Si conocemos la corriente y la resistencia, vamos a encontrar a través de esta expresión la potencia I cuadrado R. Si conocemos el voltaje y la resistencia, bueno, vamos a trabajar esta expresión matemática para encontrar también la potencia que se disipa en cada resistor, voltaje al cuadrado sobre resistencia. Ya regresando ahí a la figura de este problema, ahí tenemos cuatro resistores que están conformando el circuito. Ahí tenemos los resistores con sus valores de 2, de 3, de 1 y de 4 ohmios, y el voltaje de la FEM, que es igual a 18 voltios. Entonces nos pide este ejercicio que encontremos la potencia disipada en cada uno de esos resistores. Entonces vamos a resolver este problema llevando a este circuito a un circuito equivalente para posteriormente ir calculando, dependiendo de qué podemos utilizar, la potencia disipada en cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar podemos ver que estos dos resistores, el resistor de 3 y el de 1 ohmio, están conectados en paralelo. Lo vamos a encontrar el resistor equivalente de ellos dos y vamos a ir reduciendo el circuito. Nos quedaría así: los dos resistores que no tocamos y este resistor de 3 cuartos de ohmio, que es el equivalente cuando sumamos a ellos dos. Pero ¿cómo encontramos el equivalente de ellos dos? Bueno, como viene una conexión en paralelo, aquí está la expresión, que son los recíprocos. 1 sobre ese resistor es igual a 1 sobre el resistor de 3 ohmios más 1 sobre el resistor de 1 ohmio. O como habíamos dicho, si solamente son dos conectados en paralelo, la multiplicación sobre su suma, dando como resultado esa combinación de dos resistores en paralelo igual a 3 cuartos de ohmio. Vamos a borrar ese proceso para poder seguir ocupando ese espacio. El siguiente paso es observar este circuito que nos quedó cuando se hizo la combinación de dos resistores en paralelo. Podemos observar que esos tres resistores están conectados en serie. Vamos a operar esos tres resistores en serie para dejar un equivalente. Nos quedaría así: el voltaje de la batería y el resistor equivalente de esos tres conectados en serie. Y aquí está su valor,
que el resistor equivalente va a ser igual a 27 cuartos de ohmio. ¿Cómo encontramos este resistor equivalente o la resistencia equivalente de ese resistor? Como habíamos dicho, cuando están conectados en serie, solamente sumamos. Aquí les vamos a sumar 2 ohmios más 4 ohmios más 3 cuartos de ohmios, dando como resultado pues 27 cuartos de ohmios. Y aquí tenemos pues nuestra resistencia equivalente. Vamos a borrar ese para tener ese espacio y poder utilizar. Bueno, ya tenemos el circuito equivalente con el voltaje y con la resistencia equivalente. ¿Qué nos falta calcular? Por la ley de Ohm, la corriente que pasa por esa resistencia o resistor. Vamos a utilizar el sentido convencional para asignarle sentido, valga la redundancia, a esa corriente que pasa por acá y la vamos a calcular. ¿Cómo la encontramos? Por la ley de Ohm, la corriente es igual a voltaje entre resistencia, en este caso pues equivalente. ¿Qué voltaje? 18 voltios. ¿Entre qué resistencia equivalente? 27 cuartos de ohmio. Al hacer la operación, la corriente que circula en ese resistor va a ser igual a 8 tercios de amperios. Voltios entre ohmios da amperios. Y encontramos pues la corriente que pasa en este circuito equivalente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, como este resistor equivalente nace de una combinación en serie, por la característica que vimos cuando están conectados en serie resistores, la corriente que pasa en ellos pues es la misma. Entonces podemos decir que la corriente que pasa en esos tres resistores que están en serie va a ser la misma. La corriente que pasa acá, que es la corriente total, serían 8 tercios de amperios en cada uno de esos tres resistores. El de 2, el de 4, pues y la combinación de 3 cuartos de ohmio. Ahí va la dirección en el sentido convencional. Entonces, como ya tenemos en cada uno de los resistores la corriente que pasa por ahí, vamos a encontrar la potencia que disipa cada uno de ellos. Como aquí tenemos ohmios y tenemos amperios, ¿verdad? Vamos a utilizar esta expresión como la que vimos en la parte de identificar para encontrar la potencia en ese resistor de 2 ohmios, que sería igual a I cuadrado R, porque conocemos la corriente y conocemos la resistencia. Al evaluar nos quedaría que la potencia va a ser igual a la corriente que pasa en ese resistor de 2 ohmios, igual a 8 tercios de amperios al cuadrado por 2 ohmios que es la resistencia que tiene ese resistor. Al hacer la operación nos tiene que dar que la potencia que consume o se disipa en ese resistor va a ser igual a 126 novenos de watts. Para dejarle igual a la respuesta que nos arroja este problema, con tres cifras significativas, va a ser igual a 14.2 watts. Y ya vamos a conocer la potencia que disipa este resistor, que sería este mismo. Lo vamos a colocar aquí. Ahora vamos a calcular la potencia en el resistor de 4 ohmios, porque ya tenemos cuánto vale la resistencia y qué corriente pasa por ahí. De la misma forma, la potencia en la resistencia de 4 ohmios va a ser igual a I cuadrado R, 8 tercios de amperio que pasan ahí al cuadrado, por los 4 ohmios que tiene ese resistor. Al hacer la operación, la potencia que disipa va a ser igual a 256 novenos de watts. Para que nos quede igual a la respuesta, pues con tres cifras significativas, es equivalente a 28.4 watts. Es la potencia que consume o que disipa el resistor de 4 ohmios. Y lo vamos a colocar aquí. Solo nos queda encontrar la potencia que se disipa en estos dos resistores. Pero tenemos que en esos dos resistores, que este es el equivalente de ellos dos, la resistencia equivalente y su corriente. ¿Qué vamos a calcular aquí para poder irnos a este circuito original? Bueno, el voltaje que está consumiendo ese resistor, que es el equivalente de ellos dos. Y como ese resistor de 3 cuartos de ohmio viene de una combinación en paralelo, el voltaje que está consumiendo va a ser igual al voltaje que consume cada uno de ellos, porque están conectados en paralelo. Entonces vamos a encontrar el voltaje aquí por la ley de Ohm y va a ser el mismo voltaje que consume cada uno de ellos. Nos quedaría así. Por la ley de Ohm, el voltaje igual a I por R, que corriente, 8 tercios de amperio que pasan ahí,
por ¿qué resistencia? Esta resistencia de 3/4 de ohmio. Al hacer la operación, pues este 3 se elimina con este 3. 8 entre 4 nos da 2 amperios por ohmio, da voltios. Entonces el voltaje que está consumiendo ese resistor de 3/4 de ohmio va a ser igual a 2 voltios. Y como nace de una combinación de resistores en paralelo, cada uno de ellos dos va a estar consumiendo el mismo voltaje, 2 voltios. Entonces ya vamos a tener voltaje y resistencia y vamos a encontrar entonces la potencia que disipa cada uno de ellos. Nos quedaría así. Vamos a ahorrar este espacio para seguir trabajando. Nos quedaría así. La potencia en el resistor de 3 ohmios va a ser igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Qué voltaje? Pues está consumiendo 2 voltios al cuadrado. ¿Qué resistencia? Pues 3 ohmios. Al hacer la operación, la potencia que disipa esa resistencia de 3 ohmios va a ser igual a 4/3 de watts. Voltaje al cuadrado entre ohmios pues da watts. 4/3 es equivalente a 1.33 watts. Para dejarlo igual pues como está en la respuesta, con 3 cifras significativas. Entonces la potencia que acabamos de encontrar sería para este resistor de 3 ohmios. Lo vamos a colocar aquí. Solo nos quedaría pues la potencia en el resistor de 1 ohmio. Aplicamos la misma expresión algebraica. La potencia en el resistor de 1 ohmio va a ser igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Qué voltaje? Pues lo mismo, 2 voltios al cuadrado. ¿Entre qué resistencia? Pues 1 ohmio. 2 al cuadrado 4, pues entre 1 ohmio pues va a ser igual a 4 watts. Dejándolo con las mismas cifras significativas. Voltaje al cuadrado entre ohmios pues da watts. Y lo vamos a colocar aquí para pues responder a las interrogantes de este problema, que nos pedía porque calculáramos la potencia disipada en cada resistor. Y con esto pues terminamos de resolver este problema, esperando que se haya comprendido cómo se trabaja o cómo se encuentra un resistor equivalente cuando está en paralelo, en serie, la corriente cuando está en serie que es la misma, el voltaje que es el mismo cuando está en paralelo, y la potencia pues a través de esas dos expresiones, I cuadrado R y B cuadrado sobre R. Bueno, esperando que se haya comprendido y que también sea de utilidad. Saludes.